La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. En este momento hacemos contacto con el doctor Francisco Carrión, embajador de Ecuador en México, para hablar precisamente sobre el hecho que ha causado conmoción durante todo este día: los muertos y heridos en el accidente de tráiler que trasladaba migrantes en el sector de Chiapas. Embajador, buenas noches. Fausto Yepes le saluda. Estamos todos acá pendientes de cuáles son los últimos resultados de las evaluaciones que se han hecho en México a propósito de este accidente. Lo primero, pues, sin duda, ¿cuál es la cifra actual, si se mantienen los 55 fallecidos, y cuál es la cifra también respecto de los heridos ecuatorianos? Embajador, buenas noches. Embajador. Mil gracias por la paciencia. Ya seguí el telemetría. Muy buenas. Buenas noches, embajador. Sí, estamos en vivo aquí en Notimundo Estelar. Queríamos consultarle si a esta hora se confirma todavía que son los 55 fallecidos de producto de este accidente, y también cuál es la situación y el número de los heridos ecuatorianos, porque ha habido algunas cifras distintas. Las autoridades ecuatorianas dicen que 2 y en México habrían confirmado que son 3. ¿Cuáles son las cifras que se manejan en este momento, embajador? Buenas noches. Buenas noches. Las cifras que se manejan en este momento por parte de las autoridades oficiales mexicanas es que hay un centenar de pasajeros, por así decirlo, en un tráiler que se accidentó el día de ayer por la tarde, y de los cuales efectivamente más de 50 fallecidos. Para lo que interesa al Ecuador, son 2 ecuatorianos que han resultado heridos de este accidente, y se especula con un tercero, pero ese tercero no está confirmado por parte de las autoridades ecuatorianas. Sí, precisamente se confirmaba este tercero. Habían nombres que se publicaron por parte de Protección Civil de Chiapas, y coinciden los 3 nombres con el mismo apellido. ¿Se trata de una familia que viajaba en este tráiler? A ver, eso yo no le puedo confirmar, puesto que todo, aún como comprenderá, esto sucedió hace menos de 24 horas, y la tragedia humana que esto ha producido genera muchas especulaciones. Tampoco le podría decir si es que son familiares o no. Hay algunos apellidos que coinciden, pero no necesariamente eso significa que sean familiares. Respecto de la tercera víctima, podría decirle que no está registrado no hay una ficha con ese nombre en el registro civil. Es por eso que nosotros nos mantenemos todavía con los 2 ecuatorianos heridos, y el tercero que probablemente sea, pero no lo podemos confirmar. Se ha hablado de un estado de reservado de los 2, de momento, los que están confirmados. No obstante, su situación sigue siendo crítica, o han salido ya, de acuerdo a lo que han podido ustedes averiguar y dar el seguimiento. Sí, a ver, le comento que, claro, la embajada y el consulado, inmediatamente después de que se produjo el accidente, fuimos alertados y hemos estado trabajando desde la noche de ayer, y el consulado, sobre todo porque es un asunto consular, porque las implicaciones obviamente corresponden también a la embajada a mi cargo. Lo que le puedo decir es que la situación clínica o de los golpes sufridos por estos 2 compatriotas, el uno tiene un impacto, como dicen acá en México, en el fémur, y el otro tiene múltiples golpes en el cuerpo. La profundidad de la condición en la que se encuentran no le podría precisar, simplemente le puedo decir lo que le estoy diciendo, y en lo que toca a nombres y
demás detalles de índole familiar, el gobierno ecuatoriano, la Cancillería, la Embajada y el consulado hemos resuelto por la privacidad que merecen los familiares y demás, no dar los nombres, pero efectivamente, como usted lo ha dicho, los nombres están ya publicados por las autoridades mexicanas respectivas de la región donde se produjo el accidente. Así es, bueno, precisamente por eso no hemos mencionado los nombres, para proteger la identidad y mantener la privacidad de ellos. ¿Cuál es la situación migratoria inmediatamente puedan superar el percance y su situación de salud? ¿Qué es lo que procede ya por parte de las autoridades ecuatorianas? ¿Y ya ha habido algún contacto con los familiares en Ecuador, me imagino? Bueno, a ver, mire, lo que sucede ahora es, obviamente, usted comprenderá, es atender la salud de estos compatriotas. Que es lo primero, claro. Exacto. En la medida en que haya una recuperación, nosotros escucharemos la voluntad que tengan, que probablemente es la de retornar voluntariamente al Ecuador, para lo cual hay un mecanismo establecido entre los dos países a través de vuelos de retorno asistido, al cual podrían incorporarse cuando estén en condiciones de salud ya adecuadas, volver al Ecuador. La Fiscalía Mexicana asumió ya el caso y prácticamente de inmediato para poder iniciar investigaciones. No obstante, también preocupa que pueda existir detrás de esto, y como ocurre habitualmente, una red o gente que esté haciendo este tipo de traslados de forma ilegal, los conocidos habitualmente como coyoteros. ¿Hay algún proceso de investigación ya desde el lado ecuatoriano para un poco identificar cuál es el origen de este viaje? Sobre el asunto, pues obviamente yo estoy en México y no podría darle una información más precisa. Si es que ya la Fiscalía en el Ecuador resolvió iniciar una investigación, eso se sabrá más en el Ecuador. Lo que sí le puedo adelantar es que hay una voluntad firme de los representantes, en este caso diplomáticos, entre esos yo que represento al Ecuador, de establecer un mecanismo con México y con otros países que son o que lamentablemente tienen ciudadanos entre los afectados, de que esto no solamente quede ahí, sino que se haga una verdadera investigación compartida, ¿verdad?, para identificar a los responsables de esta red criminal de trata de personas, que no es, no puede decirse que sea otra cosa que eso, ¿no? En eso hay una voluntad firme. Debo recalcar que México ya ha abierto, usted lo ha dicho, una investigación en la Fiscalía, y vamos a trabajar conjuntamente con los otros países que se han visto afectados como nosotros para, como le digo, investigar y tratar de erradicar este gravísimo y penoso problema de la trata de personas. ¿Se ubicó ya la ruta que siguieron? En este caso, bueno, los dos migrantes identificados, los dos conciudadanos identificados, ¿se ubicó ya la ruta por la que llegaron hasta México? No, no se ha podido por ahora. Usted comprenderá, lo prioritario es la salud y además la identificación de algunos otros fallecidos que no ha sido establecida. Lamentablemente, por la cercanía, el país más afectado es Guatemala. Esto sucedió en la frontera sur de México, muy cercana a la frontera con Guatemala. No se descarta que pudieron haber llegado incluso por vía Guatemala. Sí, es posible, de tal manera dado que estaban en el grupo del resto de los migrantes. Sí, usted habrá visto en la información que publican las autoridades mexicanas que hay muchísimos todavía, de un centenar de personas que iban prácticamente en calidad de bultos en un contenedor, ni siquiera, como decía, era un autobús, sino un contenedor, un tráiler,
no han sido identificadas, y al no ser identificadas no se puede saber la nacionalidad. Y en los casos, en este tipo de casos, el asunto es aún más triste, porque hay un desconocimiento de los nombres de las personas, de su identidad, de su nacionalidad y de lo que esperan hacer luego de ser rescatados, ¿verdad? ¿Cuál ha sido la coordinación con las autoridades mexicanas, usted que está allá directamente, para poder hacer un seguimiento y frenar este fenómeno? Porque hemos visto, y en semanas anteriores se ha reportado, inclusive hay gran cantidad de vuelos que salen La Tacunga, México, La Tacunga, llegaban a Guatemala también, habían vuelos que viajaban con más del 70-80% de pasajeros que eran evidentemente migrantes. ¿Cómo coordinar acciones entre los dos países para poder frenar este fenómeno que es evidente cuando se reporta la cantidad de viajeros y los destinos, pero cómo frenar que sigan operando estas mafias? Bueno, mire, ahí hay una complicidad de unos y de otros, pero sobre todo hay la actitud, y no dudo en calificarla de criminal, de los coyoteros, de buscar entusiasmar a aquellos ecuatorianos a que se embarquen en esta aventura, que por lo demás es costosísima para estos ecuatorianos, ya que se habla de 15, 20 mil dólares por adulto. Si no es más. De tal manera que aquí lo que hay es que hacer un llamado, y aprovecho de este espacio para hacer un llamado a la ciudadanía en el Ecuador para que no se deje engañar por estos coyoteros y que más bien piensen en quedarse en el Ecuador, ahora que las cosas se van, esperemos todos, ¿no? Normalizando o saliendo del hueco en el que nos encontramos, para no correr riesgo la vida, como así de este caso, y que esperamos no se vayan a producir más en el futuro. Ahora, se conoce que hay agencias de viajes que ofrecen estos traslados, hay aerolíneas que llevaban gran cantidad de migrantes. Se han hecho algunos reportajes, incluso periodísticos, al respecto, y lo que usted mencionaba, son costos de entre 15, 20 mil dólares, a veces más, por estos viajes que salen, entre comillas, como turísticos, pero que son básicamente las mafias operando por detrás. Sí, es así, lamentablemente es así, y parecería que, claro, hay una vinculación con mafias de otros países para facilitar la travesía de los países que conducen hasta México, y como en este caso en que habían ecuatorianos en un tráiler que venía de Guatemala. Es decir, este es un fenómeno trágico, es un fenómeno que trae o que exige de las autoridades, de los gobiernos concernidos, la obligación a encontrar fórmulas de detener estas criminales actividades, ¿no? Ya vemos lo trágico de este incidente, de este accidente, y debemos buscar, como le digo, mecanismos que impidan que la migración irregular pueda continuar haciendo su agosto para beneficio de criminales absolutamente descalificados. Podríamos tener entonces, señor embajador, para las próximas horas seguramente ya la confirmación de si son únicamente los dos o si hay este tercer ecuatoriano entre los heridos, y me imagino yo ya saber sobre la situación de salud. Sí, por supuesto, nosotros estamos atentos, la embajada está atenta, está en contacto. Yo me he reunido hoy en la mañana con el ministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Hoy en la tarde va a haber 8 de la noche, hora de México, 9 de la noche, hora de Ecuador, una rueda de prensa en la que estaremos el canciller Ebrard, el canciller de Guatemala, quien le habla, y la embajadora de República Dominicana, puesto que también hubo entre los accidentados ciudadanos de esa nacionalidad.
Ahí se explicará un poco más, el canciller de México explicará con un poco más de detalle y probablemente noticias más actualizadas. Esperamos entonces, embajador, le agradecemos mucho por su tiempo. Ha sido el embajador Francisco Carrión, embajador de Ecuador en México. Sin duda, el propósito será seguir el rastro de estos vuelos que salen de nuestro país, de otros países, inclusive con estos destinos en esta ruta de los migrantes, la ruta de la muerte, una ruta criminal, sin duda. Agradecemos su presencia, embajador Carrión. Buenas noches. Esto es Buenas noches. Notimundo. Bien informados.